El robatori de cable és un problema que afecta països desenvolupats. Darrere d'estos delictes es troben màfies organitzades. Les pujades del preu del coure s'han reflectit en aquest tipus de delinqüència. Per combatre estos robatoris s'han posat en marxa una sèrie de sistemes dissuasoris. El aumento de robo de cobre y metales responde a redes de crimen organizado que lo venden en países emergentes como India o Pakistán. Para combatir estos robos se han puesto en marcha una serie de sistemas disuasorios, como este spray, que rocía con 50.000 micropuntos de código impreso, un ADN único por bote que permanece 25 años en el metal. En este caso pone código 8, que sería el Ayuntamiento de Valencia. Con la luz de esta linterna se comprueba que el cable está marcado y con este escáner se lee el código de la instalación. Y podremos imputar a la persona que lo tiene como responsable de un delito de sustracción de hurto, de robo de cable de cobre o de receptación, si es un gestor autorizado o no autorizado, de residuos. El proyecto, que se puso en marcha en Inglaterra, reduce hasta en un 85% este tipo de robos. Un agricultor puede proteger su motor de riego, una empresa de comunicaciones puede proteger su red de cableado, una empresa de transportes puede proteger su catenaria, etc. El ladrón queda marcado con el producto y la policía puede ubicarlo en el sitio del delito. El ladrón, en el momento de entrar o de robar o de coger el material, queda impregnado con un ADN inocuo, él ni lo siente ni lo nota. En los últimos años la policía española ha detenido a más de 12.000 personas y ha recuperado cerca de 700 toneladas de cobre, un problema que se extiende por los países desarrollados y en especial en Europa.